Leo en uno de sus libros que la fantasía es la respuesta a la pregunta: ¿qué quiere la otra? Fantasean las niñas cuando al preguntarse por el amor de la otra, ¿qué quiere mamá? Ya no pueden contestar con certeza: me quiere a mí. Algo se ha inmiscuido entre el amor y la madre, de modo que aparece una sombra al mismo tiempo angustiante y seductora, que sugiere que la madre es alguien más allá de su amor por la hija, una otra que por independiente también da miedo, pues es capaz de dañar. En la fantasía, la niña ensaya los escenarios posibles donde la madre la rechaza y la elige. ¿Qué quiere la otra? ¿Qué he de ser para que la otra me quiera? Imagínalo, pon a prueba el gesto, falséalo, ensáyalo. Una gran directora de cine es la niña en silencio, la hija única, una gran seductora. Por única hija parece estar más cerca de captar el deseo total de la madre. Solamente un hombre, o la idea de un hombre, de vez en cuando se interpone. ¿Qué tiene el otro que la otra quiere? Mira, mira, yo también lo tengo, mamá. Entre mis manos brilla con mayor inteligencia. Es la dulzura, mamá. Bueno, ¿qué tengo yo que tú quieras? Tienes un espacio muy bello, una conversación inteligente y una dulce sonrisa. Tienes tantas cosas que yo quiero. La primera es que me moría de ilusión por tenerte aquí sentada juntitas. No nos conocíamos todavía en persona y qué regalo escucharte y qué regalo tenerte en estos tiempos tan oscuros a veces. Qué importante es conectarse con la ternura y a mí me produces un montón de ternura. Es muy bonito lo que dices. Yo también sentía eso y me he visto como un montón de episodios y era desde el principio además un podcast de referencia para mí. Hay muchas conversaciones importantes que han tenido lugar aquí contigo y tenía ganas también de poder construir una amistad porque hay algo que ocurre en la afinidad que luego la conversación se convierte en una posibilidad de amistad. Pues ya está. Venga, Ya estamos, gracias por venga, todo. gracias. Ya nos vamos. Sí, yo creo que es súper chulo pensar como que cuando hay algo que te mueve mucho de otra persona, claramente es que esa persona tiene algo de ti y que tú tienes algo de ella, ¿no? Y esto me parece una idea súper bonita que une y que genera como vínculos como muy especiales, ¿no? Y que, bueno, es verdad que las redes tienen un montón de cosas que a veces son difíciles de gestionar, pero también tienen otras maravillosas que es como poder descubrir a gente que nos inspira y que nos ayuda a estar como en el mundo de otra forma, ¿no? Así que, bueno, tú me ayudas a mí también a estar en el mundo de otra forma, así que gracias por estar aquí. Que para la gente que no te conozca, te llamas Sara Torres, naciste en Gijón en el 91, centras tu trabajo en el análisis del deseo, del cuerpo y del discurso a través del feminismo y de los estudios queer. Has publicado varios poemarios y 2 novelas, Lo que hay y La seducción. Eres doctora por la Universidad Queen Mary de Londres y tu tesis lleva por título El texto lesbiano, fetiche, fantasía y devenires queer. Y tú te levantas por las mañanas y ¿qué te tomas para desayunar? Pues yo no me tomo nada, soy una persona súper lenta, Sí. no tan productiva, aunque pueda parecerlo, Ajá. y aspiro a no hacer nada durante un montón de horas, o sea, a hacer algo lento que me permita pensar, y eso es como un lujo, es mi mayor ambición, poder ser lenta. Abajo el trabajo, como diría Edith Circa, ¿no? Es la ambición de poder ser lenta sin echarme la culpa a mí misma, ¿no? Como no aspiro a la acumulación ni de obras, ni de títulos, ni de capital, sino a la posibilidad de un tiempo más habitable.
Qué complicado es eso en el mundo en el que vivimos, ¿no? Porque claro, no deja de ser un privilegio el poder parar y poder trabajar desde la lentitud, ¿no? O sea, no todo el mundo puede acceder a ello. No es un privilegio absoluto. Para mí es el privilegio más deseable porque hay incluso que resetear determinadas ideologías del trabajo, ¿no? Para poder permitirnos eso. Entonces, no solamente que materialmente es un privilegio absoluto, sino que psíquicamente también es un privilegio. Sí, porque además esto de que el trabajo dignifica, Dios mío, vaya grandes mentiras que nos han intentado colar por parte, pues bueno, ya sabemos, de los de siempre, ¿no? De este capitalismo. ¿Qué es seducir? ¿Qué necesario este concepto, yo creo, en un mundo tan del aquí y ahora, del boom, del a saco, de qué es seducir para ti? Claro, hay vías distintas, ¿no? Para el sistema heterosexual, patriarcal, capitalista, la seducción ha llevado el camino del engaño. Seducir sería timar un poquito la voluntad inicial de alguien hasta redirigirla a un lugar indeseable inicialmente, igual para esa persona, inimaginable. Y quien seducía tenía estrategias que se parecían casi a las estrategias bélicas. Era guiar, pero guiar por otro camino. Llevar a mi terreno, sacarte de tu casa, llevarte a la mía, un lugar que no conoces, donde yo tengo otra capacidad de acción que tú no tienes. En la novela, en la seducción, invitar a casa, sacarte de tu casa, traerte aquí, no es para algo en particular, sino para la increíble oportunidad de estar juntas, de construir una intimidad. Para mí la seducción no lleva a un fin sexual y sobre todo no lleva a un fin que beneficia ningún deseo previo de alguien en concreto, sino que la seducción lleva a la posibilidad de una intimidad compartida, con una apertura real a ser transformada por la otra. También lo que estamos haciendo aquí tú y yo tiene ese punto de seducción, en el sentido de que hemos decidido dar el tiempo de sentarnos juntos, de mirarnos y de permitir que algo ocurra, que no sabemos muy bien qué es, pero estamos disponibles. Buah, a mí eso me parece que es tan importante y tan necesario estar como presente. Y también hay un punto de riesgo, ¿no? Yo creo, en esto de la seducción y de dejarte como influir o, no sé, dejarte llevar por lo que alguien te pueda decir, poder probar o poder caminar por lugares que a lo mejor no estás acostumbrada a caminar. Y creo que hay mucho de regalo también en eso, ¿no? Que puede dar un poquito de miedo incluso, ¿no? Por lo que dices tú, porque el concepto siempre a lo mejor ha estado asociado a te voy a casi manipular, ¿no? Y por qué no a veces también podemos aprender a confiar en caminar caminos inexplorados con otra persona o crear esos espacios en los que podamos como estar de tú a tú, que da a veces un poco como de... Bueno, a mí me da a veces un poco como de miedo, ¿no? Sobre todo cuando a lo mejor has tenido experiencias en las que esa seducción o ese compartir intimidad se ha podido convertir en un lugar un poco peligroso, ¿no? Nos falta una ética, ¿no? Si tenemos una especie de ética compartida de cuidados sobre lo vivo, es mucho más fácil experimentar. Yo tiendo a desear lo experimental cuando hay una base que ya mi cuerpo da por hecho. Pero cuando la educación relacional que tenemos acepta la manipulación como método de conseguir algo que alguien quiere, entonces necesitamos toda esta retórica de ten claros tus límites, impón tus límites, mantente en tu posición. Claro, todos estos mensajes positivos de autocuidado son mensajes que nacen en un contexto donde damos por hecho que la otra nos va a perjudicar potencialmente.
Claro, si lo que diésemos por hecho es que la otra comparte con nosotras una ética de cuidado de la vida, entonces sería atrévete, ¿no? A que tus límites se deshagan al contacto con los límites de la otra. O los mensajes serían, busca a aquella con quien perder tus límites. Toma el riesgo de transformarte con la otra. Ay, Dios mío. O sea, me encanta y a la vez me cago de miedo, Ya. ¿sabes? Porque tenemos como herencia un mundo Sí, oscurísimo. sí. A mí la oscuridad me parece bonita, pero oscuro en el sentido más peligroso de la noche, cuando no sabemos cómo movernos, ¿no? Y porque lamentablemente la herencia de trauma y de violencia que traen nuestros cuerpos es tan grande Ujú. que cómo no construir murallas, poner límites y quedarte en casa directamente, ¿no? Mejor me quedo en casa. Mejor me quedo en casa. Mejor me Sí. quedo en causa, como diría Paulina. Yo creo que... Bueno, es que al final lo del tema de la intimidad, a mí me parece que es súper bonito ponerlo en el centro, ¿no? Ujú. ¿Qué sería la intimidad? Tampoco tenemos una definición clara. Igual que la seducción nos sugería cosas, pero no teníamos una definición clara, Ujú. podemos hacerla, que eso es lo bonito, podemos resignificar esas palabras que nos importan, pero no sabemos por qué. La seducción era una de ellas, ¿no? Sí. La intimidad es otra. Sí. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo se construye? Ujú. ¿Por qué importa? O sea, para mí es lo que decías antes, ¿no? Como ese lugar de vulnerabilidad que compartes con personas que dejas que tus límites de alguna forma se desdibujen con los suyos, ¿no? Y yo creo que lo que quería hablar era del cuerpo, lo que decías tú, ¿no? Creo que no nos han enseñado o no hemos tenido espacio para explorar cómo es nuestro cuerpo y lo que siente nuestro cuerpo, ¿no? Aquí justo el otro día lo hablábamos, aquí la importancia de escuchar tu propio cuerpo y cómo tu propio cuerpo te está diciendo ya un montón de cosas que a veces las tratamos de controlar por nuestra educación o por nuestra mente y muchas veces te pasa, o supongo que te habrá pasado, pues cuando estás sentado con alguien de repente tu cuerpo se tensa o tu cuerpo no está cómodo o a lo mejor quieres marcharte y no quieres estar en ese espacio, pero a veces tu mente te da justificaciones de por qué te hace sentir así, de por qué te estás sintiendo así y eso a veces a mí me ha hecho a lo mejor entrar en intimidad con personas sin realmente escuchar lo que estaba diciendo mi cuerpo, ¿no? Y ahí es donde yo creo que nos podemos poner en peligro, en el momento en el que no estamos teniendo como ese awareness, ¿no? Como esa conciencia de cómo nos sentimos corporalmente con otra persona y no sabemos identificar pues que nuestro cuerpo a lo mejor nos está dando señales de decir, ahí no, o ahí sí. Y a veces también puede ser una cuestión como de, simplemente de, ay, qué cosa me da como compartir de repente intimidad, ¿no? Ahí es donde igual, si nos pusiésemos a resignificar, podríamos decir que no es lo mismo poner el cuerpo que entrar en intimidad, ¿no? Ujú. Porque hay momentos donde el cuerpo está en un estado de gran vulnerabilidad y no hemos compartido una intimidad con la otra persona en la medida en la que no somos un cuerpo en todos los sentidos amplios de cuerpo, sino que igual estamos desnudas pero construyendo una imagen. Es decir, en lugar de estar en el cuerpo, estoy relacionándome a través de lo que imagino que la otra está viendo de mí. Ujú. Y para mí entro en intimidad cuando dejo de ser tan consciente de mi imagen. Incluso cuando, y esto es lo más deseable, me olvido de que tengo una imagen corporal. Cuando soy cuerpo sin ser imagen corporal, para mí eso inaugura de algún modo la intimidad. Cuando veo que me miran y no están viendo una imagen. Es más, están tan implicadas con el cuerpo que lo que ven es fruto de un estado de conexión distinto. Eso para mí es lo más hermoso de la vida. Quizás por eso el momento de las amantes para mí es una oportunidad tan revolucionaria, porque son los pocos momentos de la vida que a mí me han reconciliado con el hecho de ser un cuerpo. Mucho más a veces que estando sola. Claro. Bueno, a mí me pasa también. Creo que conectas con el espíritu de la otra persona, ¿no? O eh, aquí lo he dicho alguna vez, yo tuve una profesora que precisamente hablaba de esto, ¿no? Que nos preguntaba si éramos un cuerpo o éramos un alma, ¿no?
Y entonces aquí ya depende un poco de las creencias de cada una, pero como que su planteamiento y abría la puerta un poco a decir, pensad que sois un alma, que tenéis un cuerpo, ¿no? Entonces desde ahí yo creo que cuando entras en ese lugar de conexión, son como dos energías que se están uniendo en la que hay unos cuerpos que son como los vehículos o las herramientas, pero que al final lo que está como frotándose y uniéndose son las energías de las dos personas, ¿no? Mm. Y muchas veces nos invitan como a elegir, ¿no? Entre cuerpo y alma. Pero ¿qué pasa si hiciésemos una nueva distinción y la pregunta fuese, ¿eres una imagen o eres un cuerpo espíritu? ¿No? Ujú. Es como, no, yo quiero ser un cuerpo espíritu. Yo temo muchísimo ser una imagen, porque el espacio de las imágenes es un espacio muy violento. Es el espacio de un juicio muy determinado por algo absolutamente superficial que no depende de nosotras. No hay forma de predecir la manera en la que nos van a mirar o lo que van a ver, o con qué otras imágenes normativas nos van a comparar, ¿no? Ujú. Entonces, yo deseo intimidad porque deseo liberarme de ser una imagen para la otra. Y ahora estamos siendo una imagen. Y ahora estamos siendo Que una tengan imagen. piedad. Exacto, ahora estamos siendo una imagen grabadas aquí y pues eso. ¿Recuerdas la primera vez que fuiste seducida? Claro, por mamá. Claro. Bueno, es que nos construimos al final a partir de ahí, ¿no? Completamente. De ese amor que tratamos de buscar y de encajar sin tener idea de nada, sino estando como muy abiertas en el mundo y como que de repente, ¿no? Como que construimos todo nuestro ser en base a esa búsqueda de amor o de aceptación por parte, pues, de nuestros padres o de las personas que nos cuidan o que nos han educado, ¿no? Y la fascinación por mirar a un cuerpo que se significaba como mujer, ¿no? Ujú. Estar mirando a una madre realizar sus gestos diarios, también de construcción de género, en esta relación tan tensa que vimos que la mayor parte de nuestras madres tenían con su imagen. Como Claro. yo recuerdo mirar a mi madre mirarse al espejo y hacer esos rituales del maquillaje o de, no sé, del vestido. Y que todo eso pareciese delicioso, pero también sentir una tensión peligrosa por debajo. Y desear lo delicioso y la tensión. Como desear un sujeto mujer, un sujeto madre, también desde la herida de género. Y siento que ahí, en esa mirada, hay un montón de erotismo y de constitución del deseo futuro. Pero luego a los cuerpos que educan como niñas se les obliga y se les enseña a desviar esa mirada de fascinación por lo femenino y a convertirla en trabajo sobre el propio género. Es como, tú no puedes desear esto, no puedes desear ni tener a una mujer, ni tener acceso a esa belleza de decir, la miro un día para mí, ¿no? No. Lo que tienes que hacer es constituirla con esfuerzo en tu propio cuerpo y girar la mirada y aprender a amar a una diferencia, ¿no? Que tiene que ser tu opuesto o algo así. Yo creo que, esto me parece, bueno, yo creo que la gente en sus casas, cerebros estallando. O sea, que eso es yo creo que lo interesante de este tipo de charlas, como invitar a la gente a que se monte en el viaje de reflexionar y de volar con todo esto. Hace poco estuvo aquí Iranchu Varela y precisamente hablaba del tema de cómo las lesbianas tenéis un poder que es como, es que yo me salgo de esta dinámica en la que como mujer soy... bueno, eres educada, obviamente sois educadas en el deseo hacia lo masculino y hacia la búsqueda de validación masculina, pero claro, es como un jaque mate al sistema en el momento en el que no es necesario un hombre para que funcionéis en el mundo, ¿no? Y entonces eso como que da un poder muy antisistema que a ti cómo te hace sentir. Yo entiendo que es mucho más fácil hacer determinadas resistencias al patriarcado y al sistema heterosexual cuando tu deseo no participa de eso. Uh-huh. Y entiendo que es muchísimo más difícil para otras compañeras que también están ahí currando, pero el deseo responde y lleva caminos distintos a la voluntad. Y eso es Claro. algo que hay que respetar profundísimamente y reconocer.
El deseo heterosexual y normativo también está en las lesbianas y no somos ningunos sujetos completamente fuera del sistema, ni muchísimo menos. De hecho, reproducimos las fantasías heterosexuales cuando estamos con la otra. Claro. Todo el rato. Nuestra sexualidad está atravesada por fantasmas, que son fantasmas de la norma heterosexual, que es simplemente la norma a través de la cual todos los cuerpos aprendimos que era lo sexual. Entonces, yo no creo que estemos vacías de eso, estamos participando. Pero entiendo que determinadas resistencias son más sencillas, ¿no? Porque, como decía Monique Wittig, hemos roto el contrato social heterosexual, ¿no? Podemos mover los recursos entre nosotras, los recursos vitales, los recursos económicos, ¿no? Pero bueno, yo no me consideraría como ninguna persona que se ha elevado por encima de ninguna norma, ni muchísimo menos. Simplemente tengo la suerte de poder vivir y desear y hacer política de forma sincrónica. Porque además yo creo que el mundo también ha cambiado mucho pues en estos años, ¿no? Con el tema de cómo nos movemos, de cómo nos vinculamos o de cómo nos seducimos, ¿no? Pensaba mucho también en los piropos, ¿no? En cómo hace años era algo como incluso hasta positivo y de repente como que es algo que ha evolucionado hacia otro lugar, ¿no? Entonces me preguntaba, ¿cómo nos podemos seducir a día de hoy? ¿Hay espacio para la seducción a día de hoy? Pues resignificando todo poco a poco y jugando. Yo creo que no desde el moralismo, sino desde la atención al cuerpo que tenemos delante y desde la prueba. Y también las comunidades queer tenemos mucho por reapropiar antes de abandonarlo. Es decir, yo no abandonaría el piropo antes de poder piropear a una mujer, ¿no? Claro. Para mí poder piropear a una mujer de pronto es como algo impensable que nunca de niña hubiese pensado que podía hacerlo con una intención, ¿no? De Exacto. seducción, sino que el piropo tenía que aparecer claramente libre de todo deseo sexual, ¿no? Para mí ahora decir piropos a alguien que amo, que me atrae, es un juego casi prohibido, es como una pequeña conquista, ¿no? Y creo que es importante los actos de habla también analizarlos en contexto, qué sujetos los están haciendo, qué historia tienen, qué cuerpo traen a ese acto de habla, ¿no? También cómo utilizamos las palabras fuertes en la intimidad, qué resignifican, a qué juegan, qué territorio que estaba prohibido conquistan, qué puerta abren. No todo acto de habla significa lo mismo en todos los cuerpos, en todos los contextos. Súper interesante, porque claro, cómo nos reinventamos esto de lo de seducir desde lo queer. Cabe espacio para reinventarlo, porque antes hablábamos fuera, ¿no? De lo difícil que es, cómo se han puesto a veces las cosas ahora, de tantas normas, ¿no? Y todo tan establecido de qué es lo que está bien y de qué es lo que está mal, que hay como poco espacio para lo que decías, ¿no? Para la prueba, para pruebo a ver qué pasa, intento, puedo ganar, puedo perder, puedo equivocarme. O sea, parece que ahora de repente eso no está en el juego, ¿no? Como que hay demasiadas normas a la hora de funcionar que yo creo que de alguna forma a veces nos desconectan, ¿no? Es como difícil conectar con alguien que tienes enfrente si te estás autocensurando absolutamente en tantos sentidos. Y de nuevo, como siempre, cuando hablamos de autocensura, no hablamos de que un señor blanco cis no pueda decir lo que opina, que lo puede decir todo el rato en horarios de máxima audiencia. Pero entendámonos, o sea, no nos quedamos... A veces siento como que bueno, que determinadas personas nos están queriendo que nos quedemos en algo muy simplón. Y es como, es que no es tan simple, las cosas no son tan simples, ¿no? Pero cómo trascendemos eso y podemos no perdernos esa seducción. El tema de renunciar a conseguir un objetivo cuando empezamos un proceso, para mí es casi lo más antisistema que se puede hacer en lo relacional. Uh-huh. Antes de acercarte a una persona,
pensar si te estás acercando con algún objetivo, si quieres algo en particular de esa persona, qué es y por qué. Y ser consciente de esas cosas y aprender a soltarlas si verdaderamente quieres construir esa intimidad. Ujú. Y ahí es donde existe una atención verdadera a lo que la otra es o quiere o busca o trae a ese encuentro. Porque si yo estoy mirando mi propio objetivo, no te puedo ver a ti. Ahí está. Yo te estoy viendo a través de lo que quiero de ti. Ahora, si simplemente el hecho de estar sentada a tu lado lo reconozco como una oportunidad lujosa de vivir este momento, ¿no? Como qué suerte estar tan cerca y poder saber un poco más. Yo creo que cuando estamos agradecidas por la presencia y no estamos demandantes, ahí es donde empieza lo bueno. Y si alguna seducción es interesante, es en ese agradecimiento. Agradecer la presencia. Tú no me debes nada porque tú a mí me gustes, ¿no? Qué locura sería esa. Ya, absurdo completamente. Pero la gente Pero se que- violenta porque las otras personas nos atraen, ¿verdad? Ujú. Y entonces exigimos cosas. No, tú me atraes, qué suerte, ya está. Yo estoy enamorado, tía. O sea, estoy entregadísimo. O sea, estoy completamente entregado. Tú hablas mucho del tiempo de la seducción, que yo creo que se relaciona un poco con lo que estabas diciendo, ¿no? Como esta cosa de estar presente, tener conciencia de lo que sientes o de lo que te apetece o de cuál es tu objetivo y dejar a la otra persona a la vez libre, ¿no? De que se mueva y tú simplemente pues estar ahí agradeciendo y comunicando o trasladando lo que te pasa a ti también o lo que estás sintiendo, ¿no? ¿Cómo es esto del tiempo de la seducción? Pues para mí puede ser un tiempo bellísimo. Ocurre con las amistades también el tiempo de Ujú. la seducción. O sea, verdaderamente es ese tiempo donde nos sorprendemos de forma especial ante la diferencia de una otra o un otro, ¿no? Y es ese tiempo creativo donde hay un montón de mundos que se están abriendo y que son transitables gracias a que una persona nueva nos da la mano y nos lleva allá. Como Ujú. conocer una ciudad, por ejemplo. Conocer simplemente un pequeño ritual del desayuno. La primera vez que vemos cómo alguien desayuna y estamos Ujú. en su casa y nos pone las tazas y vemos cómo le gusta tomar el pan o qué come, qué no come y nos invita a esa intimidad. Es un privilegio tan enorme, es una vida que nunca hubiésemos vivido, ¿no? Entonces, para mí, el tiempo de la seducción sería esos momentos donde todo es significativo, donde luego recordamos hasta el mínimo gesto porque le estamos otorgando una relevancia. En el día a día constantemente estamos haciendo cosas sin otorgar relevancia al detalle y Ujú. todas esas cosas se pierden en la memoria. Pero en el tiempo de la seducción, el tipo de atención parece que nos dice, guárdalo todo porque todo lo que pasa es significativo. Y ojalá estar en ese tiempo de la seducción para muchas más cosas del día a día, no solo orientado, ¿no?, a conseguir algo romántico con alguien. Un enorme aprendizaje. O sea, yo creo que la observación es súper importante. Curiosamente, cuando vivimos en un mundo en el que, bueno, aquí creo que también hay una diferencia, ¿no?, entre el universo lesbianas, el universo gays, en el que ahora hay mucho de aquí y ahora, sexo rápido. O sea, esa observación absolutamente está perdida, ¿no? Por muchos motivos. Puede ser por muchos motivos, ¿no? Puede ser por un motivo de... Me cuesta creerlo, ¿vale? Pero puede ser por un motivo de esto es lo que me gusta. Ujú. Pero también hay un motivo como de falta de compromiso, de falta de conexión con uno mismo y con el otro, ¿no? Entonces, claro, hablar de seducción en un mundo en el que, como diríamos, vamos a grinderazo, en plan de quedo contigo, te espero a cuatro patas, follamos y te vas, claro. ¿Cómo? O sea, no me parece interesante juzgar las prácticas, porque al final las prácticas, mientras sean consensuadas, cada uno y hace lo que le da la gana, pero sí que a veces a lo mejor estamos como arrasadas por algo del aquí y ahora y la rapidez que no nos deja, bueno, que nos invita a lo mejor a perder la conexión con nosotras mismas, ¿no? Hmm. Al final, la pregunta
yo creo que no es tanto nunca por la práctica, Ujú. sino por qué mundo construye esa práctica. Y qué mundo construye depende de cómo nos sintamos cuando estamos en la práctica. Claro. La práctica da igual. Toda práctica puede ser una ocasión para la ternura o para la violencia. Exacto. No es una gramática del movimiento lo que Ujú. importa, ¿no? Yo desde una diferencia radical, porque como te dije, soy una persona lentísima y por lo tanto... ¿Qué signo eres, tía? Cáncer. Tardo mucho en llegar a la apertura en el deseo, como Ujú. también tardo mucho en sentirme cómoda como cuerpo para poder estar con otros cuerpos, ¿no? Entonces, para mí, todas las historias de Grindr y todo es algo que me queda muy lejos y que siempre lo he admirado también en la distancia, porque de forma ideal me lo imaginaba como una oportunidad para hacer comunidad Ujú. de manera muy bella y sin prejuicios y poniendo la confianza y el cuerpo al otro, ¿no? O sea, Ujú. verdaderamente la posibilidad de un encuentro casual donde el cuerpo está puesto con una confianza y con una sensación incluso igual de comunidad, Ujú. de somos cuerpos que estamos conectados entre nosotros. Y no sé, yo siempre lo había visto como una oportunidad de la amistad muy radical. Lamentablemente, el sistema en el que vivimos quizás no permite que el sexo marica casual se convierta en una oportunidad para la amistad, sino en Exacto. todo lo contrario. Sí, yo creo... O A sea, veces, a ¿no? veces. O sea, yo creo que pasa de todo. O sea, creo que es como dices, yo creo que es desde el lugar desde el que tú lo pones, ¿no? Desde el lugar en que tú pones en juego lo que quieras hacer. Yo creo que sí que hay oportunidad, al menos yo me estoy encontrando con ella, de poder estar en un lugar de una cierta... eh, no sé si se puede decir esporadicidad, ¿no? Algo Como una esporádico, espora, me gusta. exacto, como una espora, en plan espora, y sí se puede estar conectado. Es decir, que tú porque eches un polvo una noche con una persona, tú puedes tener una conexión muy especial con esa persona y a lo Claro, mejor no volverte a ver nunca más. claro, exacto. Entonces yo creo que la oportunidad que tenemos ahora, cuando podemos tener acceso a esas conexiones tan radicales, como dices, ¿no? Tan del momento, tan que eso no dejan de ser oportunidades. Creo que lo guay es como dar espacio a que esas oportunidades nazcan desde un lugar de consenso, desde un lugar de cuidado, desde un lugar de escucha, que es muy difícil y que eso también pasa por un proceso de a lo mejor de trabajo personal, de muchas cosas muy complejas, ¿no? Pero quizá a lo mejor porque soy un poco idealista, yo sí que creo, al Yo menos yo lo he también. experimentado, la conexión con personas con las que es algo absolutamente esporádico, porque no es lo que haces, sino es cómo lo haces, ¿no? Es desde el lugar desde el que lo haces, no lo que estás haciendo en sí mismo, ¿no? Completamente. Yo por eso siempre me parecía como una forma de, o sea, la sexualidad de esa manera también me la imaginaba como una forma de constituir comunidades desde el cuerpo Ujú. y me parece precioso. Lo que pasa es que obviamente tenemos que preguntarnos cómo salen los cuerpos de esos encuentros o estamos saliendo de esos encuentros con la sensación alegre y tierna de estar constituyendo algo entre todos que nos es cómodo o habitable, ¿no? Esa sería como mi pregunta. Y si conseguimos que los encuentros luego nos hagan creer más en el vínculo y no en la ruptura del vínculo, Ujú. vínculo del tipo que Del tipo sea. que sea. Vínculo de nos miramos y sentimos que formamos parte de algo, porque para mí la comunidad queer también siempre ha sido eso. Ha sido por la calle cruzar una mirada y sentir ternura. Ujú. Con cuerpos súper diversos, con subjetividades súper diversas, pero saber que estamos juntas en algo, ¿no? Ujú. Y yo creo que esto es lo más contracultural y bello que tenemos como comunidad. Y a mí es lo que más me interesa mantener vivo, ¿no? Entonces, que nuestras prácticas sexuales sirvan para también volver a reescribir esa complicidad, no para sentir que hay algo también de consumo o bélico en el encuentro, ¿no? Que es tu cuerpo contra
contra el mío, o mi imagen corporal contra tu imagen corporal, que esto también es un temazo, ¿no? Cuando lidera lo visual en la forma de elegir a nuestros compañeros o nuestras compañeras. Sí. Yo creo que es muy rompedor y ahora sí que está habiendo también quizá a veces como un movimiento muy confuso alrededor de lo que decíamos antes, ¿no? De las prácticas versus el consentimiento, ¿no? Y que muchas veces en estos análisis rápidos que se dan mucho además en redes, estamos como criminalizando determinadas prácticas sexuales o determinadas formas de vincularnos o de follar, básicamente, por la idea de decir, es que entonces esa práctica es mala cuando lo que pasa o lo que es complejo o lo que es, bueno, un poco como habría que ver si está bien o está mal, es el lugar desde el que te metes en esa práctica, ¿no? Es decir, si lo haces desde un lugar de conciencia, sabiendo y eligiendo, cada una tenemos nuestros límites y los ponemos, ¿no? Entonces es como, no porque alguien me esté ahogando quiere decir que está abusando, ¿no? Pero ahora se habla mucho también de eso y es muy bueno, ¿no? Que podamos como hablar abiertamente de cómo sabes cuando algo lo estás consintiendo o no, si te gusta o no, si te apetece o no, ¿no? Complicado. Sí, la humanidad históricamente ha estado repitiendo el gesto torpe, ¿no? Ignorante de intentar hacer taxonomías dentro de lo sexual para dejar claro qué cosas están bien, qué cosas están mal. Y yo creo que es simplemente un intento de control, de poner regulación sobre lo que es incontrolable y regulable, ¿no? Que Claro. es las posibilidades de los cuerpos en contacto. Eso no se puede regular discursivamente. Se intenta regular constantemente Y el discursivamente. deseo, ¿no? Como que parece que ahora también hay un punto de... considero que hay gente que como que obvia el lugar desde el que hemos sido construidos a día de hoy como personas. El futuro es otra cosa y vamos a cambiarlo y lo estamos cambiando, ¿no? Pero como sacarte de un lugar en el que ya tu deseo se ha construido, ¿se puede deconstruir el deseo? Me pregunto yo. O sea, se puede... O sea, bueno, a lo mejor en parte sí, pero ¿realmente lo podemos deconstruir completamente? Yo no soy tan optimista. Ya. No creo que se pueda hacer una especie de reseteo de la memoria de la conciencia, del susto, del trauma, de la violencia y empezar de cero. Yo creo que todas venimos con nuestra mochilita y con esa mochilita podemos intentar de nuevo hacer vidas mejores y dar bienestar a las personas que nos acompañan en nuestros encuentros sexuales. Simplemente intentar cuidar el bienestar como principio por delante de mi propio deseo. O sea, antes de mi deseo, para mí está el bienestar y el deseo de la persona que me acompaña, incluso. Y luego, obviamente, el sistema heterosexual nos ha dado unas imágenes que están basadas en la unión de contrarios, en una especie de lucha de cuerpos que no se encuentran del todo y entonces hay esta cosa, ¿no? del territorio de la otra, donde entra lo masculino y entonces lo feminizado se queda quieto y... No podemos evitar tener fantasías que parten de estas narrativas, porque se nos ha enseñado que lo sexual es el encuentro entre pasivo y activo. Eso no lo vamos a olvidar. Yo creo que no lo vamos a olvidar. Vamos a reformularlo miles de veces, pero vamos a vernos deseando a través de eso en algún momento. Y es normal. Y creo que igual negar todas las imágenes de la norma es también negar la posibilidad del deseo para algunas personas. Entonces la norma se va a estar expresando en un lugar u otro. Y es bellísimo tenerlo en nuestras propias manos y hacer una autogestión de la norma. Total. También, ¿no? Y ser conscientes. Claro. O sea, que al final, desde ahí es desde donde puedes moverte, ¿no? Tomando conciencia de dónde puede nacer tu deseo, entendiéndolo y también pues respetándolo y dejándolo estar, ¿no? Y aprendiendo también a que puede una fluir entre lo activo y lo pasivo, ¿no? O sea, que también hay ese regalo que te puedes dar a ti misma de fluir entre una cosa y la otra y explorar lugares que a lo mejor a priori no son los que más te
te mueven, pero en un lugar de confianza y en un lugar de cuidado, de repente se abren puertas a explorar cosas que pues a lo mejor no es lo que te han enseñado, lo que piensas que es lo que más te gusta y demás. Y siempre hay descubrimientos. La vida está llena de descubrimientos. Yo creo que si tuviésemos que jugar a hacer como un texto que fuese principios para una ética de las amantes, quizás el primer principio sería que no puede existir un solo rol para los cuerpos, porque encerrarme en la idea de activo es negarle al otro su acción, ¿no? Y también encerrarme en la idea de pasivo es negarle a la otra su pasividad. Y es quitarle libertades también de juego y de experimentación. Y al final, cuando partimos de este punto, ya no existe activo-pasivo. El cuerpo es activo-pasivo, el placer es activo-pasivo. Tiene muchísimos momentos. En un mismo día, en una misma hora, en mismos 5 minutos. El cuerpo se pone en posiciones muy distintas, dependiendo además siempre del encuentro, ¿no? De lo que la otra proponga. Y qué bonito pensar que bailamos dependiendo del movimiento de la otra, no con una coreografía que traemos ya aprendida. Hecha de antes. Exacto. Sí, es como, yo creo que también ese es el regalo un poco de lo queer, ¿no? La fluctuación, el poder fluir, ¿no? El abrirte a poder fluir y a que no sea todo como un guión marcado de cómo supuestamente tienes que hacer las cosas, incluso para que te gusten a ti, o sea, porque te lo hayas creído tú así, ¿no? Además, yo creo que de hecho ahí hay como una reivindicación muy interesante, ¿no? Yo creo que en el caso de los hombres gays como que tenemos como mucho trabajo que hacer también en esa ruptura a lo mejor como de dinámicas como muy establecidas y que también creo que tienen muchas veces que ver con lo emocional, ¿no? Porque nos hemos vinculado en general más desde un lugar más sexual quizá muchas veces, ¿no? Por cómo ha sido la historia, por cómo ha sido como nuestra forma de vincularnos. Mientras que, por ejemplo, en el caso de las personas, las lesbianas, hay como esta reivindicación también de lo sexual y de lo romántico y de la expresión de lo sexual en abierto, ¿no? Porque siempre, bueno, como que el tema emocional está muy trabajado, ¿no? Hay mucho trabajo, o sea, estamos generalizando, ¿no? Pero hay mucho trabajo ahí y hay como esta reivindicación también de la seducción, de lo sexual, de la expresión de lo público incluso, ¿no? De como qué importante es ver a dos mujeres expresando su amor en público. Y yo creo que hay una parte también que es muy provocadora hacia el sistema heterosexual dentro de lo lesbiano, que es la interpelación de una mujer que le puede prometer a la otra que sabe cómo darle placer. Es decir, que la satisfacción la va a encontrar a través de ella y no a través de lo que le han contado que tiene que ser el camino para acceder a la intimidad, acceder al amor o acceder a la sexualidad, ¿no? Para mí hay algo que sin ser explícito es explícito, que es como la presencia de algunas mujeres que te miran de una forma que es una promesa. Es una promesa de... O sea, me siento prometida y no estoy siendo prometida ahora mismo. O sea, absolutamente. Pero es como esa promesa de que ellas saben algo que tiene que ver con tu placer. Porque siempre está como esta imagen, ¿no? de la masculinidad, donde la masculinidad promete poder otorgar acceso al cuerpo a las mujeres. Las mujeres accederán a lo corporal, a la intensidad, a través de lo heterosexual, ¿no? A mí me encanta como esa posición de las tías que te miran prometiendo. Y esa seducción no necesita ni de piropos, ni de frases, ni de grandes movimientos. Es como una forma de estar en el cuerpo, llevando a lo explícito lo que tú eres capaz de hacer, llevando al espacio público esa promesa, sin muchas palabras, esa presencia, ¿no? Yo creo que eso remueve los cuerpos y queeriza nuestras formas de relacionarnos un montón. Absolutamente. Y sí es verdad que esta forma de la que estamos hablando, que quizá a lo mejor es un poco a veces algo utópico, ¿no? Porque claro, ¿quién tiene el tiempo
en la vida que tenemos, ¿no? Y en la vida que nos podemos permitir con los trabajos, con esta prisa, con la precariedad laboral y todo, ¿cómo, o sea, esto suena precioso, pero cómo lo bajamos a una realidad en el mundo en el que vivimos? Es complicado, ¿no? Es muy complicado y aparte no es una vida constante en la seducción. Hay momentos donde somos capaces de sostener simplemente la mirada de la otra o del otro y hay muchos momentos donde simplemente que nos miren es insoportable. O sea, por ejemplo, nosotros que cuando trabajamos estamos siendo miradas, como ahora, Ujú. eso no es fácil de sostener. Es, es mucho más violento que estar trabajando sin que te miren. Ujú. Entonces, solamente ya ser mirada es algo que no todas nos podemos permitir siempre. Y muchas veces somos miradas sin estar fuertes para llegar ahí. Sí. Y es duro, ¿no? Entonces, la seducción ya solamente en el hecho de poner el cuerpo al lado de alguien implica el privilegio de haber llegado hasta ahí. Hay un momento de la novela que la fotógrafa habla del placer de no ver a la persona que ama por no ser mirada por ella. Esos descansos de la mirada, por ejemplo, incluso cuando nos están yendo bien las cosas. Yo muchas veces siento como un descanso y pienso, uff, ahora puedo estar como en mi cuevita, ¿no? Y podría alargar ese tiempo para siempre a veces, porque es duro además poner el cuerpo cuando el cuerpo está siendo tan maltratado por los ideales, las normas y por lo que demandamos de las otras. Entonces, al final la seducción deja de ser un lugar tan privilegiado cuando conseguimos que sea un lugar más íntimo y menos arriesgado. Entonces ya no hay que ir tan fuertes, ni hay que ir con tantos recursos, ¿no? Si la seducción fuese verdaderamente el camino de constitución de la intimidad, entonces se alejaría del mundo de las imágenes y no sería algo a lo que solo personas que pueden acudir a esa cita de determinada manera, ¿no?, se pueden permitir. Por eso yo creo que es tan importante el mundo de la representación, ¿no? Y lo hablábamos a través de la literatura o a través del cine, de esa representación de cómo, bueno, de ejemplos que nos ayuden también a entender en qué consiste esto de seducir o de ser seducida, ¿no? ¿Qué, qué representaciones a ti son las que más te han marcado de la seducción? O personajes, o libros. Pues fíjate, yo creo que lo que más me ha marcado verdaderamente ha sido mi madre, aunque suene como muy básico, pero creo que para mí tiene mucho que ver con el dolor de las mujeres que tenían que sostener una imagen en particular para sus parejas y en espacios públicos. O sea, lo que más me ha marcado ha sido esa cosa entre triunfante y sacrificada de la seducción de las mujeres heterosexuales educadas, ¿no?, en la generación de mi madre, por ejemplo. Y el retoque, la reparación frente al espejo. A mí eso me ha marcado muchísimo. Y por eso quizás he buscado vivir distinto. Como he buscado no construir una imagen de mí misma que me cueste mucho esfuerzo mantener. Claro. ¿No? Y he buscado también compañeras que no me demandasen ciertas cosas ni que tuviesen fantasías que pasasen por sostener la feminidad en un código en particular. Y para mí no es recurrir a lo masculino, sino relajar la norma que he aprendido y encontrar un lugar más cómodo. Y de pronto, en la comodidad con mi propio cuerpo, obtengo recursos para acercarme a la otra, ofreciendo algo más estable y algo más físico. A pesar de que la palabra cuenta historias y las narrativas son de seducción, ¿no? La palabra acompaña el gesto. Pero a mí me gustaría como encontrar gestos de solidez, que se rompa toda esta tradición donde lo sólido lo ofrecen los hombres heterosexuales, ¿no? Es como, ¿dónde está la solidez de una mano desnuda? Sin más, de una mano boyera desnuda.
esa solidez para mí es mi fetiche de seducción. A ver, es que yo creo que en el momento en el que una toma conciencia y cambia, todo lo demás cambia, ¿no? Hablando también de estos modelos relacionales que nos han vendido como la única salida para poder estar en el mundo, yo creo que también lo queer, no ahora, ¿no? Porque ahora se habla mucho pues de relaciones abiertas y demás, como si fuera algo como de moda o tal y cual, es algo que ha existido a lo largo de toda la historia y ha habido muchos modelos relacionales. Y sí es verdad que siento que en los últimos años sí que se ha hablado mucho y se habla de relaciones abiertas, ¿no? O de poliamor. Pero últimamente está habiendo como una cierta, o siento que hay como una cierta vuelta hacia la monogamia, ¿no? Estamos agotadas Estamos todavía. agotadas ya de sostener tanto vínculo, en plan de no me dan las horas del día. O sea, yo tengo como una, bueno, no diría una opinión, pero como una posición un poco con el tema del poliamor que a mí personalmente me cuesta. O sea, en el poliamor digo hablando de amor, no hablo de relaciones sexuales. En el sentido de que, lo que decía antes, ¿no? Con la vida que tengo yo, o sea, me cuesta bastante poder sostener un vínculo como para sostener tantísimos más vínculos, ¿no? Entre tu familia, tus amigos, una pareja, pues, o parejas sexuales, ¿no? Pero ¿sientes tú también que está habiendo como quizá esa vuelta como a la monogamia? Es una pena que tengamos que pensar como en nuestras relaciones por paradigmas, ¿no? Ujú. Y verdaderamente sí que hay cosas que están funcionando como paradigmas, modas discursivas. Mi principal problema con la monogamia es como ideología. Se puede practicar en momentos de tu vida o toda tu vida la monogamia sin sostenerla como ideología. ¿Por Ujú. qué? Porque cuando la monogamia es ideología, implica muchas cosas. Entre otras, implica que el deseo de la otra, independiente al tuyo, te agrede. Y ya como punto de partida eso es insostenible. Absolutamente. Porque entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Imaginar a una otra sin deseo más allá de mis intereses? Ujú. Yo no consigo contarme esa gran mentira. No me lo puedo imaginar. Claro, es como asumir que tu sexualidad acaba en la otra persona. O sea, que tu sexualidad es la otra persona y ya está. Como que no hay una sexualidad que tú vives más allá de la que puedas estar compartiendo con tu pareja o con quien sea, ¿no? O sea, qué limitante, ¿no? Si es que, o sea, es cierto que hay momentos de fusión donde la fantasía está completamente puesta en una persona. Ujú. Y esos momentos de fusión pueden durar 30 años o 40 o toda la vida. O sea, yo no creo en lo de los 6 meses y bla, 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 ¿no? Entonces sí que hay una posibilidad de que la fantasía esté muy liderada por un cuerpo, por una personalidad, por un encuentro. Y es hermoso. En la medida además que permite como intensificar el detalle, te da tiempo. La monogamia te da tiempo, la práctica monógama te da tiempo con la otra, que es lo que yo más he echado de menos cuando no he practicado la monogamia. Ajá. He echado de menos tiempo, profundidad y he echado de menos, pues muchas veces he echado de menos poder hacer feliz a la otra porque he sentido que la educación monógama determina tanto nuestras ideas de forma ideológica que aunque quieras pensar distinto, solo la expresión monógama te hace sentir que estás donde tienes que estar. Y yo he visto en mí y en otras muchas veces esto, ¿no? Como que faltaba una porción de alegría, incluso de libertad, precisamente porque no se estaba cumpliendo el relato de lo relacional que nos habían enseñado de pequeñas. Qué curioso. Estamos entre mundos, generacionalmente estamos entre Disney y el poliamor. Ujú. Y nos representan las dos direcciones. Me siento súper identificada. ¿Verdad? Estamos en ese momento. Tenemos que tener conversaciones más complejas para entender cómo funciona la fantasía, la expectativa y el deseo en nuestro momento. Porque no nos va a satisfacer ni Disney, ni igual las ideas más utópicas puestas hacia un horizonte que todavía no parece verdadero cuando se practican nuestros cuerpos. Entonces yo creo que ahí la sinceridad es muy bonita, ¿no? Poder decir, bueno, esto es lo que yo pienso
luego en la práctica igual voy a sentir algo muchísimo más conservador. O poder perdonarnos lo conservador que sentimos, poder perdonarnos el conflicto y aún así no dictar las ideologías que consideramos del pasado, ¿no? Yo no quiero defender la monogamia nunca como ideología. Porque no creo en ella, no creo que acompañe a la vida de forma buena, no creo que cuide la monogamia. La monogamia es el sistema de pensamiento por el cual la libertad de la otra te hace crecer unos cuernos que llevas en el espacio público. Tú llevas la señal, ¿no?, de la herida por el deseo de la otra. El deseo de la otra es el único lugar donde yo no puedo verdaderamente hacer nada. Yo puedo provocar, puedo jugar, puedo ofrecer fantasías y que eso llegue a la otra, pero el deseo es aquello que es casi inconsciente completamente para la otra, su propio deseo. Sí. ¿Cómo voy a colonizarlo yo? Claro. Entonces, que el hecho de que la otra tenga un deseo propio, que es la verdad más profunda que podemos decir, me cause a mí unos cuernos públicos, es un indicio de que algo va mal en esa ideología monógama. Luego, con las prácticas, vamos a hacer todas lo que podamos. Estamos todas haciendo lo que podemos. Y yo creo que lo bonito, precisamente de lo que estás diciendo, es como trascender esta ideología de la monogamia para primero asumir que la otra persona tiene un deseo que va más allá de ti, que en muchos momentos puede coincidir contigo, pero que va más allá de ti. Y que yo creo que lo bonito es que en el momento en el que das espacio a que eso forme parte de la conversación con la otra persona, con toda la vulnerabilidad del mundo, con todos los miedos del mundo, esa otra persona decide libremente compartir contigo. No hay una coacción a, como esto es una ideología y esto es lo que tenemos que cumplir, entonces yo tengo que reprimir mi deseo para poder solamente focalizarlo hacia ti, porque entonces hay algo que no está funcionando, ¿no? Y ahí es donde yo creo que entran esos espacios de hacernos tantísimo daño entre personas porque somos incapaces de asumir que la otra persona puede desear algo que no sea yo y que lo desee no quiere decir ni que no me quiera, ni que no me elija, ni nada por el estilo, ¿no? O sea, como que parece que eso de repente no puede estar en una conversación porque es como, ¡oh, Dios mío, ya entramos en el Disney, ¿no? Ya entramos en el todo o la nada, ¿no? En el comieron perdices, qué bonito que comieron perdices, pero ¿qué pasó después, no? O sea, nadie nos cuenta después de esas pelis qué es lo que pasa, ¿no? Cuando llevan 15 años juntos, la princesita y el princesito juntos. No sabemos qué pasa después, ¿no? Te cuentan lo que pasa hasta ese momento, pero ¿qué pasa después? Pues chicas, si quieres tener una relación medianamente honesta y dejando libre también a la otra persona, las conversaciones no van a ser fáciles y tendrás que asumir que el deseo transitará por lugares que a lo mejor no tienen que ver contigo. Incluso, aunque seas como tu comportamiento sexual sea de forma monógama, porque te apetece pasarte una tarde contigo maravillosamente preciosa y esa tarde contigo no pasa por la otra persona, pasa por estar contigo misma, ¿no? Sí, yo creo que es muy complicado porque los sufrimientos que tenemos en prácticas no monógamas vienen de la educación monógama que hemos recibido en muchísimos casos, no en todos, ¿eh? No en todos. No en todos para nada, porque hay cosas que el bichito quiere y que los celos se ven en un perro, quiero decir. Los mamíferos nos están demostrando todo el rato que son capaces de activar la celosía en el momento en el que algo se inmiscuye entre tu mano y su cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que primero nos tenemos que perdonar un montón de afectos, ser capaces de sentirlos y de aceptarlos. Y no convertirnos en proyectos de relación, ¿no? Como que nuestros vínculos no pasen por un proyecto relacional. A mí eso no me interesa personalmente mucho. Es como cuando vamos a dejar claro nuestro modelo relacional. Vamos a dejar claros nuestros límites y ciertas pautas. Yo no puedo predecir tanto el futuro como para dejar claro todo eso. Prefiero casi que se pueda conversar cada día y poner a prueba la versión de la realidad que está teniendo la otra. En plan, ¿tú cómo te sientes hoy? ¿Qué quieres hoy? ¿Quién eres hoy?
Y no es que cada día vaya a ser una distinta, igual el mismo mensaje nos va a llegar un día tras otro muchos días seguidos, pero dar la oportunidad de decir, ¿hoy cómo te sientes? ¿Quieres ser mi novia? A mí me encanta eso, ¿no? Como, ay, ¿te apetece que seamos novias hoy? Más que una idea de pareja donde se convierte en algo identitario. Yo soy la pareja de Menganita. Y al constituirme como identidad pareja, de pronto me entra mucha ansiedad porque he de defender mi nueva identidad constituida entre dos, controlando el libre albedrío de la otra. Porque claro, en la medida en que la otra puede actuar más allá de mi voluntad, afecta a mi identidad pública. Yo no quiero ser la novia de nadie como identidad pública o no quiero que haya una identidad pareja de pronto. Puede haber una fantasía pareja. Todas tenemos inevitablemente fantasías sobre las personas que están juntas. Y también es parte de una seducción colectiva en algunos casos, ¿no? Pero no sentir que tengo que controlar a la otra para que nuestra institución pareja represente lo que yo quiero o creo que tiene que representar, ¿no? Como relajarnos con eso. Tú y yo estamos juntas porque hay algo potente que nos une. Y eso que nos une tiene que ser también un misterio, no un proyecto solamente, ¿no? Por eso de la importancia de las palabras, yo creo, ¿no? De cómo utilizamos el lenguaje. Y ahí yo creo que también como escritora es como muy importante, por eso me encanta esta forma. O sea, yo que me juzgo tanto de cómo me expreso, a veces que me escucho y digo, Dios mío, chico, das tantas vueltas para decir una cosa de tal, como que soy muy abstracto, a veces me cuesta como entrar en la concreción y de hecho a veces creo que eso es positivo para esto precisamente que decías, ¿no? Vivir un poco más en lo abstracto y en un lugar un poco más abierto que no en la concreción absoluta de decir esto es así, 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 así. Es que cuidado con quien te demanda concreción en el lenguaje, porque de nuevo esa demanda de un tipo de mensaje cerrado, concreto, también es una demanda ideológica. A veces no cerrar el lenguaje no es que tú no te quieras comprometer, es que te quieres comprometer con la complejidad de la vida y de los procesos. Y entonces por eso no cierras, porque no estás cómoda cerrando ahí. Es bonito que no cierres Yo a veces. estoy muy incómodo cerrando. Claro. O sea, no me gusta cerrar, me agobia un poco. Claro, soy acuario. En la literatura se habla mucho de generaciones. Y es verdad que a veces, o yo siento como que generaciones pues antiguas, ¿no? Antes de todo este mundo de internet y demás, ¿no? Como que tienen esta cosa de la generación del 27, como estas personas que a veces idealizamos, ¿no? Como eran, como personas o como escritores, escritoras, ¿no? Y sin embargo ahora hay toda una generación, o yo considero que hay toda una generación, ahora quería preguntarte, que vinculada con este universo también de las redes y de publicar y demás, parece como que pierde esa magia de esa cosa literaria antigua de, yo qué sé, que se montan fantasías de cómo eran realmente esas personas, ¿no? Porque si a día de hoy, yo qué sé, Lorca estuviera vivo, pues posiblemente utilizaría Twitter y sería una petarda en Instagram. Hubiese sido cancelado varias veces. Exacto, ya habría sido cancelado. Entonces, ¿cómo te sientes tú parte de una generación? Yo en lo literario nunca me ha funcionado lo generacional para acercarme al trabajo de la gente. Creo que he sido más obsesiva por temas o por autorías. O me ha intrigado una historia y entonces he estado como zumbando alrededor de ella durante mucho tiempo. Entonces sí que es cierto que lo generacional, aunque sea práctico, entiendo, para el estudio de ciertas cosas o para hacer un libro de texto, pues sí, puede para organizar ser un poquito el exacto. Puede no ser tan útil luego en nuestra relación con la escritura o con la lectura. Y yo sí que me siento parte de una conversación, de una revisión radical de muchas cosas de lo subjetivo. Y en ese sentido, esa generación tiene que ver con un cambio de paradigma feminista y queer. Literariamente me da igual. Desde lo interdisciplinar. Ubicadme donde queráis. Claro, a mí la literatura no me importa tanto. A mí me importa un montón la vida y el lenguaje.
y también me importa la posibilidad de la expresión artística, de la experimentación, de la creación como bálsamo para la angustia, para ayudarnos a sobrevivir, ¿no? Ujú. Y desde luego creo que tengo el lujo de estar en un momento donde se están diciendo las cosas de formas arriesgadas que rompen pues dinámicas muy antiguas de repetición de la realidad, de una versión de la realidad determinada. Porque aquí tuvimos a Lana Portero y precisamente Alana comentaba esta idea de cómo se trata de etiquetar o de colocar o de organizar literariamente a las autoras, autores que están como tratando en este caso pues temática queer, por ejemplo, ¿no? O incluso pues en tu caso, pues como mujer o como queer es como siempre como hay que etiquetarlo y colocarlo en un lugar, ¿no? Y qué absurdo, ¿no? Nadie le pregunta a autores hombres si son de literatura hombres, ¿no? Es que eso también como que ya estamos en el punto en el que cada vez se habla más de ello, pero no hay como una decisión clara por parte, como digamos, del mercado o de las personas que organizan el mundo literario, ¿no? Seguimos cayendo en esa misma dinámica de etiquetar, ¿no? Yo si Alana fuese una generación, yo me monto en esa Buah, yo generación. también, tía. Así. Alana, te queremos mucho, eres maravillosa. Sí, total. Y hay esa afinidad de las sensibilidades en la que yo sí creo, ¿no? Entonces, para mí las adherencias tienen que ver con la afinidad en las sensibilidades, pero ya no solamente en un tipo de práctica o de escritura, sino cuerpos que estamos a gusto juntos, ¿no? Como que nos podemos sentar desde nuestros lugares distintos, desde nuestras historias diferentes, y sabemos que podemos acurrucarnos y que podemos hablar de cualquier cosa sin miedo a ser juzgadas por la otra, que podemos hablar en los términos en los que nos salen las palabras y el lenguaje, sin tener miedo a que la otra va a regular o va a sospechar de nuestro discurso. A mí eso me encanta. O sea, yo creo que si tuviese que inventarme una generación, sería una generación súper dispar de personas con las que siento que puedo hablar en pijama de cualquier cosa. Esa es mi generación deseada, ¿no? Y es súper revolucionario, ¿no? También otra cosa que pasa mucho es esta idea de que cuando es o lo queer o lo un poco disidente de lo normativo, de repente tus libros, tus poemas, tal, se convierten en algo que es como tu biografía, ¿no? Es como autobiográfico y ya todo el mundo como que te pregunta qué tiene que ver esto con tu vida y tal y cual, ¿no? Cuando de nuevo, ¿no? Como autores más tradicionales, nunca se les pregunta... Nunca se les pregunta esto, ¿no? Al final es como, ¿por qué se asume que en unos casos como que la creatividad puede volar y obviamente siempre va a volar desde tu ser, no va a volar desde el de tu vecina? Pero en el caso de lo queer siempre como que se incide muchísimo en la autoficción, ¿no? En plan de, pero entonces esto es tu vida, esto está basado en tu vida. Sin embargo, a tíos que escriben obras como muy mainstream, nadie les pregunta si está basado en ellos. Al final lo queer enrarece la narrativa heredada. La vida queer siempre va a enrarecer, ¿no? El referente que tenemos. Entonces se trata de comunicar lo queer regulándolo y metiéndolo en cajones. En cajones conceptuales, en cajones políticos. Y claro, ahí también se nos quita una potencia de acción, que es la potencia de seguir enrareciendo las situaciones. A mí me encanta José Esteban Muñoz como teórico de lo queer y siempre habla de lo queer como un movimiento, de cosa que se revuelve. Y lo queer siempre apunta hacia lo utópico. Y al apuntar hacia la utopía, hacia lo que todavía no podría ser del todo, está transformando lo que es. Está generando escenarios nuevos, materiales, reales, distintos. Por eso, para mí, el pensamiento utópico siempre es necesario en lo político y en lo literario. El estar en un lugar que todavía no, pero es un lugar de deseo. Y entonces, al desearlo, está actualizando lo que ya es. Mágico, absolutamente. Mágico. O sea, creo que esa es la definición literal de por qué hacemos esto y por qué estamos aquí sentadas. O sea, yo creo que eso es lo que verdaderamente a mí me mueve, que es la capacidad de poder imaginar otros futuros o otras realidades posibles. Y ese es un regalo que lo queer yo creo que nos ofrece, ¿no? Y por mucho que a veces mucha gente está como muy obsesionada en definir
que es justo contra lo que va a lo queer, en definir lo queer, ¿no? Y en decir, es que esto es lo queer. No, es que esto no es lo queer, es como algo que no puedes agarrar, ¿no? Es ese Claro. abstracto. Sí, si la pregunta fuese ¿cómo llegamos a lo queer? Pues quizás se podría responder algo así como a través de la experiencia de la desobediencia en el deseo. Ujú. Y cuerpos que desobedecen en su deseo, a pesar de perder privilegios en su desobediencia, porque inicialmente en nuestras infancias queer desobedecer era entrar en un lugar de riesgo y en una pérdida de privilegio y una pérdida de estructura familiar, afectiva, material, económica, de todo tipo, ¿no? Cuerpos que perseveraron en su desobediencia ya es que han vivido la fuga como modo de vida, ¿no? Entonces, ese arte de fugar, poder mantenerlo, ¿no? Una subcultura de la fuga, no que se trate de reeducar, ¿no? Esa desobediencia hacia una nueva norma queer. Yo no quiero ninguna nueva norma queer, no me interesa nada. Exacto, no porque salgamos de una norma vayamos a crear otra para volver a meternos en otra cárcel de nuevo, ¿no? Sino es como seamos capaces de sostener ese fluir, ¿no? Que es difícil, claro, pero ese fluir requiere de muchos cambios sociales en los que estamos todas intentando trabajar desde nuestros lugares, pero es un fluir que busca, al menos en mi opinión, una mayor felicidad y libertad para todas, al final, ¿no? La Qué intensa me he convivencia. puesto de repente, ¿no? No, es que es como lo dices, es que la experiencia también de la comunidad queer es la experiencia de la convivencia entre subjetividades súper distintas, identidades muy distintas, que están unidas en la experiencia de la desobediencia con respecto al deseo normativo. Entonces, hemos conocido mucha diversidad dentro de la comunidad queer gracias a estar dentro de ella. Hay otras partes de la sociedad que se organizan entre iguales, buscan las personas más parecidas a sí mismas para socializar. Exacto. Y a mí eso no me interesa nada, me Es interesa... pobrísimo en el fondo. Exacto. No te aporta ningún tipo de novedad, ni de pregunta, ni de nada, ¿no? O sea, ningún cambio. Te quedas en el mismo lugar que estás. Quiero que mi compañera me haga replantearme todas las cosas que yo he aprendido en mi contexto inicial y quiero transformarme con mi compañera. No quiero constituir identidad a través de prejuicios, sino a través del melting pot, ¿no? De lo queer. Dentro de la utopía, ¿no?, que proponemos, luego siempre hay tensiones y hay diferencias, pero yo desearía que la ternura fuese la forma de acercarnos a esas diferencias, no el juicio. ¿Crees que el hecho de ser queer a la hora de crear te enfrenta a muchas como autocensuras? Es decir, ahora que vivimos en un mundo que sí, que por un lado lo queer está como aportando muchas preguntas, incomodidades, reflexiones y como tal, también nos está quizá metiendo en un lugar en el que está como muy claro lo que está bien, lo que está mal, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, cómo te debes comportar, ahora esto... ¿Crees que eso a ti te hace a veces meterte en un lugar de autocensura, que te puedes autocensurar por decir, buah, yo como mujer queer no puedo abordar este tema, ¿no? Pasa mucho, por ejemplo, en el mundo del cine, ¿no? Porque de repente una mujer ahora tiene que, todo entrecomillado, ¿no? Hacer una película de dos mujeres sentadas hablando tranquilamente y reflexionando intensamente sobre cosas emocionales y no puede hacer un western o una película de terror o de ciencia ficción, ¿no? Parece como que hay lugares en los que sí puede habitar y otros lugares en los que parece que de repente no puede habitar o no hay espacio. Yo cada día de mi vida noto la tensión del miedo a hacerlo mal para mi comunidad. Pero creo que tampoco sería justo pensar que mi comunidad es una que me asusta o que me controla. Todo lo contrario, ¿no? Nos hemos dado oportunidades de experimentación las unas a las otras de forma increíble, nos las seguimos dando. Pero sí que es cierto que, bueno, está como este miedo creciente a hacerlo mal o a decir algo que es incorrecto, a decir algo que ofenda a alguien,
Por una parte, es buena tener esta atención puesta en sostener una ética compartida, es buena tener la conciencia despierta y no hablar desde el yo, sino hablar teniendo en cuenta cómo está el mundo alrededor. Creo que todo esto es bueno, pero el miedo, si llega a sentarse, es absolutamente enemigo de la creatividad. Miedo y creatividad no pueden ocurrir a la vez. El miedo paraliza la acción, ¿no? Entonces creo que es muy importante que, si bien tengamos en cuenta nuestro mundo y valoremos que lo que decimos tiene efectos, nos acompañemos las unas a las otras en este proyecto revolucionario de no temer a la hora de hablar, porque también nuestra subcultura es una que viene de no haber temido. Entonces, que nuevos miedos no cambien esa potencia de acción y de creación, ¿no? Que haya un espacio para la ironía, que haya un espacio para la vulnerabilidad, para el no saber, para el no tener opinión, para el no llego a todo, para el lo siento mucho, no sé cómo ayudar, para el lo siento mucho, soy demasiado egoísta a veces. Poder tener esto en las conversaciones con la porosidad de los cuerpos que somos, que llegan hasta donde llegan. Periodo. Adelante con ello. Súper. Creo que es el mundo en el que tenemos que estar. Creo que es el mundo que es más sano para todas, que nos permite respirar y no tener miedo a decir, pues bueno, pues la cagamos. ¿Sabes cómo parece que ahora hay todo un movimiento de personas perfectas que saben absolutamente todo? Y se olvida la humanidad, ¿no? La humanidad de que la cagamos, de que tenemos dudas, de que no lo tenemos todo claro, de que a veces somos buenas personas, a veces somos malas personas. Y como que eso parece que no puede estar sobre la mesa, ¿no? Como que hay que saber siempre lo que tienes que hacer. Es como nadie lo sabe. Entonces dejemos de contarnos la mentira de que sabemos lo que tenemos que hacer en todo momento. Para vincularnos o relacionarnos desde un lugar real, hace falta no temer a la persona con la que nos estamos relacionando. No temer su censura, no temer su juicio. Yo no creo que se pueda sentir empatía y conexión profunda con alguien si tememos sus reacciones. Entonces, al final, no temernos entre nosotras, no controlarnos entre nosotras, no ser policías las unas de las otras, sirve también para poder mirarnos y sentir a la otra y accionar a favor de la otra porque la estamos sintiendo, no por miedo a que alguien diga algo malo de nosotras. Por eso creo que es tan importante muchas de las cosas que haces. Y esta reivindicación de la seducción, del deseo, porque es un lugar desde el que podemos seguramente vincularnos y crear y cagarlas y todo, y vivir y ser humanos en toda su extensión de una forma un poquito más relajadita. De hecho, el otro día que estuve en el concierto de Eddie Circa, que amo absolutamente, profundísimamente, que de hecho ha sido uno de los conciertos creo que más bonitos que he visto en mi vida. Yo me lo perdí, no estaba. Absolutamente bellísimo. Había un momento que pusieron una kiss cam para que las chicas del público se besaran, ¿no? Y me pareció precioso cómo esta representación pública del deseo, de lo sexual, de lo romántico, de lo, llamémoslo como queramos, de repente es como súper celebrado, ¿no? ¿Cómo crees que esta celebración del deseo y de lo romántico y del amor puede ser realmente revolucionario? Hay algo boyero súper sexy en sus canciones, que es que dejas... ¿Qué no es sexy? ¿Qué no es sexy en Eddie Circa? ¿Sabes? Que no sé si hay algo que no sea sexy. Pero en la gramática de sus canciones a mí hay algo que me interesa mucho, que es que da la intensidad y deja el silencio, deja el hueco, ¿no? Y en ese hueco el cuerpo puede entrar. Creo que la clave está un poco por ahí. Dejar un hueco, dejar un impasse, dejar un lugar donde pueda ocurrir lo inesperado. No que todo vaya guionizado. Entonces, al final, en el Eros revolucionario vamos a tener que dejar siempre huecos. Porque como lo guionicemos todo, ni va a ser Eros, ni va a haber ninguna revolución. Pues sí, escribamos nuestros guiones, nos los preparamos y como yo luego dejémonos volar
por lo que pasa en el momento. Así que muchísimas gracias por este hueco, Sara. Un placer enorme. Te adoro. Sí, qué bonito. Anís.